Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En igual sentido, recibo un especial saludo de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy nos damos cita para continuar con esta segunda conferencia dentro del ciclo de capacitaciones que desarrolló la Escuela Judicial este año, este segundo semestre, puntualmente en relación con la Ley 2195 del 22. La conferencia de hoy lleva por título El daño y la reparación directa a la luz de la Ley 2195 de 2022. La Escuela Judicial, en efecto, es consciente de la importancia y las novedades normativas que introdujo la ley, la mencionada ley, y puntualmente aquellas que se relacionan con la jurisdicción contencioso administrativo. Por ello, pues es que se diseñó y se estructuró este ciclo de conferencias y tiene como objetivo pues hacer la mayor difusión en relación con las modificaciones relevantes y de lucha contra la corrupción que se propuso el legislador este año. En efecto, la Ley 2195 introdujo importantes novedades en materia de reparación de los daños causados por actos de corrupción. Sin duda, la novedad más importante es la inclusión de la llamada multa contra el agente estatal involucrado en actos de corrupción que generan el daño, la cual deberá ser impuesta en la sentencia que ponga fin al medio de reparación directa por parte del juez. Esta modificación trae consigo preguntas, digamos, procesales y sustantivas relevantes sobre el papel que asume el juez en la reparación directa al sancionar, digamos, pecuniariamente los actos de corrupción, el alcance de la reparación, los fines de responsabilidad del Estado y esencialmente, pues, o principalmente la validez de las disposiciones de la cláusula general de responsabilidad del Estado, puntualmente artículo 90 de la Constitución. La conferencia de hoy reviste, pues, entonces, importancia fundamental, pues plantea o aborda las figuras del daño y la reparación directa, las modificaciones de la mencionada ley, y para tal fin contamos con el gusto de conversar hoy con el doctor Juan Felipe Bonivento Martínez, quien, como ya mencionaba, pues impartirá la conferencia El daño y la reparación directa a la luz de la ley 2195. El doctor Juan Felipe Bonivento Martínez es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, docente en Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Asimismo, ha sido profesor auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y actualmente es funcionario de la sección tercera del Consejo de Estado. Doctor Juan Felipe, es un gusto tenerlo entre nosotros, siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior, a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y a todos los servidores, servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan. Entonces, sí, como les comentó el doctor David, hoy vamos a hablar del daño y de la reparación directa en la nueva ley de transparencia, la ley 2195-2022. Para hablar de esto y digamos sin mucho más preámbulo, es importante ubicarnos en la norma general de reparación directa en nuestro sistema, el artículo 90 de la Constitución, que nos dice en su primer inciso que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. El segundo inciso de esa norma nos trae la acción de repetición, que no es en lo que nos centraremos hoy. A partir de esa norma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de manera relativamente uniforme los elementos del medio de control de reparación directa, a saber, el daño producido por la acción o la omisión de un agente estatal, la imputación al Estado, que ese suele ser el elemento en el que más discusión hay, si hablamos de títulos de imputación, si hablamos solamente de una responsabilidad objetiva del Estado. Ese no es el objeto de la charla de hoy, pero digamos que ahí es donde se centran las discusiones actuales. Y los perjuicios, entendidos como las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales del daño. ¿Por qué esta introducción? Porque vamos a ver hasta qué punto la ley 2195 modifica alguno de estos elementos. Ya en, digamos, materia de doctrina se ha discutido para qué sirve la responsabilidad del Estado, cuáles son sus finalidades. Y también doctrinalmente se han enunciado las siguientes. En general se acepta que la responsabilidad es esencialmente reparatoria. ¿Qué significa esto? Que busca restituir las cosas al estado previo al que estarían si no se hubiera producido el daño. Pero alternativamente se ha hablado de que la responsabilidad puede llegar a cumplir alguna otra función. Por ejemplo,
que la responsabilidad puede ser preventiva, es decir, que en determinados escenarios puede prevenir la generación de daños futuros. Se discute si la responsabilidad es o puede ser sancionatoria. En nuestro sistema usualmente se ha rechazado esa posibilidad. Se dice que la responsabilidad civil, digamos, de tradición continental, es esencialmente reparatoria y no podría sancionar o castigar al responsable. Ya vamos a ver que eso cambia con la ley 2195. Y por último, se habla de una posible función distributiva de la responsabilidad, que esta podría entenderse de dos formas. La primera, como una forma de distribuir recursos sociales, muy criticada también en la doctrina hispana, por decir que la responsabilidad no es idónea para distribuir recursos, que eso le corresponde al legislador. Pero una segunda acepción en la que se entiende que la responsabilidad distribuye cargas y deberes de indemnidad. Por ejemplo, cuando el sistema dice que se responde objetivamente, por ejemplo, por actividades peligrosas, reparte, distribuye un deber de indemnidad a quien ejerce ciertos riesgos para con, digamos, los demás. Esto muy por encima, pero volveremos a ello cuando veamos los cambios en la ley de transparencia. En nuestro sistema también se ha dicho que la responsabilidad está regida por el llamado principio de reparación integral. Ese principio está consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 98, que dice que en cualquier proceso ante la Administración de Justicia, la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad. Sin embargo, la norma no define qué es el principio de reparación integral. Y ahí toca acudir a la doctrina. La frase más famosa del principio de reparación integral es atribuida a Toulemont y a Moore, que dice que debe repararse el daño, todo el daño y nada más que el daño. Es decir, la entidad del daño es la cuantía de la reparación. En nuestro medio, el doctor Arturo Solarte define la reparación integral de la siguiente forma. Es que el resarcimiento de buscar poner a la víctima en la situación en que se encontraría si el daño nunca se hubiera producido. Casi que borrar, perdón, las consecuencias del daño sobre la víctima. ¿Por qué es importante? Porque hasta hoy estábamos relativamente de acuerdo que el principio de reparación integral regía tanto el régimen de responsabilidad civil de los particulares como el régimen de responsabilidad del Estado. El daño era el límite de la reparación. Ya entremos entonces a la ley 2195. Esta ley, entiendo, esta no es la primera conferencia sobre este tema en la escuela, entonces algunos ya tendrán algún contexto más claro, pero esta ley es un estatuto anticorrupción. Busca entonces adoptar medidas para prevenir, sancionar y reparar la corrupción en distintos escenarios. ¿Qué trae entonces? Normas para la prevención de actos de corrupción, normas para una mejor articulación interinstitucional entre las entidades, normas, dice, para recuperar de manera más efectiva el patrimonio público, y en concreto, esto se traduce en modificaciones a varias instituciones del derecho procesal administrativo, digamos, y del derecho administrativo en general. Responsabilidad administrativa, responsabilidad fiscal, reparación directa, repetición, acción popular y el estatuto contractual. Para lo que nos importa hoy, reparación directa. Hay dos normas, bueno, pueden ser tres, si uno entiende que una de ellas se relaciona con reparación directa, que traen los principales cambios. La primera de esas normas es el artículo 59, que establece una responsabilidad de los servidores públicos que causen daños por actos de corrupción, y los artículos 60 y 61, que se refieren a la imposición de multas en sentencias de acción popular y de reparación directa en las que se adviertan actos de corrupción. Por eso decía que son dos o tres normas, si incluimos la norma de acción popular en lo que estamos hablando. ¿Qué es importante y por qué traje aquí la exposición de motivos? En digamos, la parte que se refiere a las modificaciones de reparación directa, el legislador dice lo siguiente.
esto es el gobierno al presentar el proyecto de ley. El propósito, dice, de estas modificaciones es doble. Por un lado, promover una reparación integral y efectiva de las víctimas individuales y colectivas de actos de corrupción, algo que diríamos se mantiene en la línea de lo que era la responsabilidad del Estado hasta ahora. Y de otro, garantizar que las indemnizaciones por estos actos sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles, cuya afectación mina la confianza de los ciudadanos en el Estado y deslegitima la actuación. Miremos cómo el legislador traduce esas finalidades en la Ley 2195. Aquí puse todo el artículo, en principio no es atractivo transcribir toda una norma, pero es importante entender de qué estamos hablando. ¿Qué dice el artículo 59? Voy a leer por ahora el enunciado. Los particulares que ejerzan función administrativa y los servidores públicos incurrirán en responsabilidad extracontractual cuando, por actos de corrupción, lesionen los intereses individuales del Estado, por daño al patrimonio público. Luego, señala que la entidad puede interponer el medio de control de reparación. Entonces les decía, nos trae eso, responsabilidad de servidores públicos que causen daño al interés público, al patrimonio público, por actos de corrupción. Nos dice que la entidad lesionada presenta el medio de control de reparación directa. Luego nos dice, ojo con este inciso, que el daño al patrimonio público puede ser resarcido a través de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, y que el juez deberá tener en cuenta para la tasación de los perjuicios el impacto en la sociedad del acto de corrupción. Finalmente, parágrafo primero, muy importante, nos trae una definición de qué es un acto de corrupción para los efectos de esta norma, que nos dice que acto de corrupción son las conductas penales enlistadas en, y nos lista varios capítulos del Código Penal que no voy a leer, y cierra, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público que hubiere sido realizada. Pareciera que esa última es la definición de acto de corrupción, conductas punibles relacionadas con el patrimonio público. Y nos trae una lista enunciativa, parece, de delitos antes. ¿Cuáles son los aspectos importantes de esta norma para tener claros? Primero, estamos hablando de una demanda de reparación directa del Estado contra el funcionario público. Eso no es nuevo. El CCA y el CEPACA ya permitían que el Estado demandara a particulares en reparación directa. No se usa mucho, pero eso ya estaba. ¿Qué sí es nuevo? Que nos dice que es una demanda por lesión a los intereses individuales del Estado por daño al patrimonio público. Les voy a pedir que piensen en esa frase, ahorita vuelvo a ella, pero que piensen qué significa eso respecto del elemento daño que habíamos hablado. ¿Es distinto? ¿Es distinto de las afectaciones que usualmente entendíamos como daño? ¿O es lo mismo y no estamos diciendo nada nuevo? Ese daño se dice que tiene que ser causado por actos de corrupción. Es importante que para tasar el perjuicio se debe tener en cuenta el impacto en la sociedad. Nos define actos de corrupción, que ya les dije, y nos trae otros parágrafos procesales que solo enuncio, que no transcribí, pero que enuncio. Si hubo una condena por los mismos hechos en un proceso judicial o fiscal, se puede descontar. La caducidad cuenta desde que la entidad debió conocer el hecho de corrupción o desde la ejecutoria de la sentencia penal. No dice cuál, entendería yo que es desde lo primero, pero eso puede discutirse. Y legitimación por activa la tiene la entidad afectada por el acto de corrupción o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Miremos el segundo artículo relevante y ya discutimos. El segundo artículo nos dice lo siguiente. Adiciona un parágrafo, al artículo 187 del CEPAC, que nos dice que quedará de la siguiente forma. Cuando la sentencia de reparación directa de controversias contractuales sea declaratoria de responsabilidad y el acto haya sido causado, el daño, haya sido causado por un acto de corrupción, el juez debe imponer, además del daño probado en el proceso,
una multa al responsable de hasta 1.000 salarios mínimos legales, que atenderá la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. ¿Para dónde va a ir el monto que se recaude con esta multa? Se dice que al Fondo de Reparación a las Víctimas de Actos de Corrupción. Este fondo está regulado en otra de las normas y tiene, digamos, participación de varias entidades públicas, Procuraduría, Contraloría, si no estoy mal, Secretaría de Transparencia. Y supuestamente su objetivo es adelantar políticas para prevenir y combatir actos de corrupción. Y aspectos claves de esta norma. Nos habla de procesos de reparación directa, pero a diferencia del artículo 59, no nos determina de quién contra quién. En principio, si no se distingue, lo usual sería pensar que son procesos de reparación directa de particulares contra el Estado, como lo son normalmente. Pero la norma, ojo, y vuelvo para que lo vean, miren que no distingue. Dice medios de control de reparación directa. Segundo punto clave, el daño fue causado por actos de corrupción. Y aquí hay una segunda diferencia con el artículo 59. Volvamos a cómo el artículo 59 definía el daño. Lesiones de intereses individuales del Estado por daño al patrimonio público, nos decía el artículo 59. El artículo 61 nos dice daño, cualquiera pareciera, causado por un acto de corrupción. Y viene entonces el gran cambio de esta norma, la multa de 1.000 salarios mínimos. Que en la exposición de motivos se reconoce explícitamente que se trata de una expresión de daños punitivos. Les voy a pedir que volvamos un momento a lo que les dije al principio, las funciones de la responsabilidad. Les decía que en nuestro medio se suele rechazar la idea de que la responsabilidad tenga una función punitiva, una función sancionatoria. Ese no es el caso de todos los regímenes. En los Estados Unidos es el más famoso, existe la institución de los llamados daños punitivos, que son sanciones ejemplarizantes por daños causados con malicia, con negligencia extrema o con dolo. El ejemplo clásico de los daños punitivos es el de una señora que va a McDonald's, le dan un café muy caliente, extremadamente caliente, para que no pidiera varias servidas, o sea, con dolo en cierta medida o con una negligencia extrema, y ella se quema. Y aunque los costos médicos podían llegar como a $1.500, en el caso la sancionan a la compañía con una multa casi que de $3 millones. Entonces, esos son los daños punitivos, es superar la entidad del daño como sanción. Y eso es lo que nos trae la ley 2195, una multa. ¿Cómo se califica la multa? Mediante la gravedad de la conducta, la participación del demandado y su capacidad económica. Y la multa va dirigida otra vez al Fondo de Reparación para las Víctimas de Actos de Corrupción. La pregunta y lo más importante de esta conferencia es esto, y es, ¿cuáles son las discusiones o las dudas que nos trae la reforma y que les va a traer a los operadores judiciales? Que pues la idea, entiendo que varios nos acompañan, y la idea es que podamos pensar en esto. En el artículo 59, como les decía, nos trae una definición muy particular de lo que es un daño, porque nos habla, y me devuelvo, de lesión de intereses individuales del Estado por daño al patrimonio público. Si se mira doctrinalmente qué se entiende por daño, pues hay muchas definiciones, pero usualmente algunos autores hablan de una alteración relevante de las condiciones preexistentes, dicen algunos, y otros hablan de una lesión de intereses o de derechos. Lo que resulta extraño en esta norma es que nos dice que exista una lesión de intereses por daño al patrimonio público, como si fueran dos cosas distintas. Y resulta entonces difícil de establecer cuáles son esos intereses individuales del Estado que resultan dañados por un daño, perdón la redundancia,
al patrimonio público. La norma no lo aclara y uno podría entender que simplemente es un tema de redacción y que simplemente se está diciendo que cualquier daño al patrimonio público causado por actos de corrupción da pie para esta demanda, o que el daño al patrimonio público es insuficiente y que además hay que demostrar una lesión a otro interés del Estado. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, la credibilidad del Estado como consecuencia del acto de corrupción. El servicio público de transporte por la carretera que no se terminó. Son posibles, digamos, ejemplos, pero la norma da pie para esa discusión. Y lo segundo, que es en lo que más quisiera centrarme, es en la indemnización de perjuicios. Como les decía, se dice que para determinar el perjuicio se tendrá en cuenta, entre otros, el impacto en la sociedad del acto de corrupción. La pregunta que eso nos trae, entonces, es si se eliminó con esta norma para los actos de corrupción el principio de reparación integral. Recuerden que les decía que el principio de reparación integral impone que la entidad de la reparación corresponda supuestamente de forma exacta con la entidad del daño. Si se habla de que además del daño, para determinar la reparación, se debe tener en cuenta la tasación el impacto en la sociedad del acto de corrupción, podríamos estar ante un escenario en que la reparación depende de factores adicionales al daño. Por ejemplo, si se establece que la entidad pública perdió por cuenta del acto de corrupción 1.000 millones, pero se dice que como fue un escándalo mediático, que las personas perdieron confianza en la entidad, en la prestación del servicio, eso lleva a tasar el impacto en la sociedad de una manera más alta. La pregunta sería entonces si eso es distinto de lo que impone el principio de reparación integral. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes miran el inciso siguiente, que dice que el daño al patrimonio público admite para su reparación el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, siempre que estén acreditados, ese inciso siguiente nos sugiere que el impacto en la sociedad del acto de corrupción no es un perjuicio ni material ni inmaterial. Porque es que si lo fuera, no sería necesario después decir que pueden reconocerse perjuicios inmateriales. Miren que la norma parece traernos entonces que el acto de corrupción puede causar perjuicios materiales, perjuicios inmateriales o impacto en la sociedad. Y no sabemos muy bien eso qué significa. Pero lo que sí parece claro es que se modifica la lógica del principio de reparación integral. Y en el artículo 61 esto es mucho más claro. Primer gran cambio, la introducción de los daños punitivos. Se introduce en Colombia por vía legislativa una función sancionatoria de la responsabilidad. La pregunta fundamental de esto es si eso es constitucional. Por supuesto, no me corresponde a mí decirlo. Eventualmente será la Corte y la Corte Constitucional, por supuesto, y el Consejo de Estado, cuando les lleguen estas demandas que tendrán que determinarlo. Si el artículo 90 permite introducirle una función sancionatoria a la responsabilidad. Pero lo que sí no hay duda es que lo hace el proyecto. Y lo hace abiertamente, hablando de daños punitivos en la exposición de motivos. Lo que es interesante de esto es que normalmente los daños punitivos se han introducido en otros sistemas por vía de la responsabilidad civil de los particulares, y la responsabilidad del Estado suele estar exceptuada de los daños punitivos. Aquí hicimos algo extraño y metimos los daños punitivos por vía de la responsabilidad del Estado, pero dirigida contra el funcionario público que supuestamente causó el daño por actos de corrupción. La segunda pregunta, que es difícil de responder, es contra quién se puede dirigir la multa. Porque si ustedes recuerdan, la norma no nos dice ese proceso de reparación directa contra quién está dirigido. Si es un proceso iniciado por particulares contra el Estado o si es uno de los procesos iniciados por el Estado contra los particulares.
¿Por qué es importante esto? Por un tema de derecho de defensa. Si se le va a imponer una multa a un agente estatal que supuestamente causó un daño por acto de corrupción, parecería claro que el agente tiene que haber sido vinculado al proceso y tiene que haber podido defenderse. Y hay una parte de la norma que sugiere esto, y es, si ustedes se dan cuenta, en la parte en negrilla simplemente dice multa al responsable, ¿no? Pero después, cuando se refiere a los criterios de determinación, nos dice que atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. Entonces, si uno interpreta sistemáticamente la norma, parecería dar a entender que para poder imponer esta multa contra el responsable de los actos de corrupción, tiene que haber sido demandado en el proceso de reparación directa. Y en principio, bajo el régimen del artículo 90 de la Constitución, la víctima de un daño causado por el Estado solo demanda al Estado, no demanda a la gente. Entonces ahí tenemos un problema de organización de esta norma con el sistema de responsabilidad que hasta ahora hemos mantenido en Colombia. Siguiente pregunta. Yo les dije que no íbamos a hablar hoy de la acción de repetición, que es el segundo inciso del artículo 90, pero esa norma lo que trae es una garantía para los agentes estatales, porque lo que dice es que ellos solo tendrán que ser responsables de los daños que causen por dolo o por culpa grave. Y esa garantía está prevista desde la Constitución. El fundamento de esa garantía, se dice, es permitir que los agentes estatales actúen de manera eficiente sin tener miedo de que por cualquier errorcito van a resultar condenados a reparar los daños. Entonces la pregunta es si para yo imponer esta nueva multa que me trae la ley 2195, yo tengo que probar dolo o culpa grave del agente estatal. Alguien podría decir que esta pregunta se responde sola, porque cuando uno mira las definiciones de actos de corrupción, se habla de delitos, y los delitos tienen que ser dolosos. Sin embargo, una cosa es que se compruebe, por ejemplo, la tipicidad del delito, es decir, que se cometió el acto de corrupción, y otra cosa es que el juez de reparación deba identificar también el dolo del agente estatal. Y ya entrados en esos gastos, pues podríamos preguntarnos si además tiene que estudiar la antijuridicidad de la conducta del agente estatal y si además tiene que estudiar la culpabilidad del agente estatal. Nada de eso lo responde esta norma. Pero todo pareciera indicar que por lo menos para no violar el segundo inciso de la Constitución política, sí debería probarse el dolo o la culpa grave del agente estatal. Porque es que de lo contrario estaríamos ignorando esa garantía constitucional que se le otorga a los agentes estatales para responder por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. Pregunta clave siguiente, que es de pronto la que más problemas nos trae, y es, ¿el juez de reparación directa está equipado para imponer multas? ¿Por qué? En nuestro régimen jurídico hay jueces sancionatorios, fundamentalmente los jueces penales y las autoridades disciplinarias, digamos. Y el juez de reparación directa, en principio, no es un juez sancionatorio. El juez de reparación directa no estudia de ordinario culpabilidad. El juez de reparación directa no estudia graduación de sanciones. El juez de reparación directa estudia la existencia de hechos y su imputación al Estado, por regla general. Eventualmente, su imputación a particulares, si el demandante es el Estado. La pregunta entonces es si el juez de reparación directa tiene que asumir aquí un nuevo rol, un rol de juez sancionatorio. Y el rol de juez sancionatorio tiene varias implicaciones. Por ejemplo, el derecho de defensa, las garantías de defensa en el derecho sancionatorio son mucho más estrictas que en el derecho simplemente patrimonial. La imputación tiene que ser muy estricta. ¿Qué significa esto? Pensaría uno.
que desde el principio el agente demandado debería tener claro que se le imputa un acto de corrupción, porque de lo contrario, si el juez en la sentencia le impone una multa por un acto de corrupción, podríamos estar hablando de una violación de su derecho al debido proceso sancionatorio, porque esto es una multa, es una sanción. Vuelvo a la pregunta que dejo en el aire. El juez tiene que estudiar tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad. Es difícil decir que sí porque no es un juez penal, pero algún tipo de análisis sancionatorio sí tendría que hacer. Y una pregunta, que esta no es tanto una pregunta, esta ya es más una afirmación sobre la aplicación en el tiempo de estas normas. Si estamos de acuerdo en que se trata no solo de normas sustanciales, sino de normas sancionatorias, tendríamos que admitir que esta multa solo puede aplicarse frente a hechos ocurridos desde la entrada en vigencia de la ley de transparencia. No podríamos en procesos de reparación directa que hoy estén en curso imponerle a agentes estatales, por más de que se pruebe un acto de corrupción y por más de que se pruebe el daño al patrimonio público, esta sanción. Porque en eso la Corte Constitucional ha sido relativamente uniforme en el sentido de que las normas sancionatorias solo pueden aplicar a los hechos ocurridos desde su entrada en vigencia. Y el fundamento de esto es el artículo 29 de la Constitución, que dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a normas preexistentes al acto que se le imputa. ¿Cuál es el panorama, digamos, ya para ir cerrando, porque la idea es no pasarnos de la hora y que alcance a ver preguntas? ¿Cuál es entonces el panorama que nos traen estas dos normas? Y lo voy a recapitular así. Primero, posible modificación del elemento daño en la responsabilidad del Estado. Segundo, aparente eliminación o superación o modulación del principio de reparación integral. Introducción de daños punitivos por actos de corrupción. Ya lo demás nos trae preguntas. Constitucional, primera pregunta. ¿Se requiere dolo culpa grave? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las facultades sancionatorias del juez de reparación directa? Tercera pregunta. Y última conclusión, estas normas deben aplicarse para hechos que ocurran a partir de su entrada en vigencia. Ya la pregunta que nos queda a nosotros, pero esa es la pregunta que personalmente creo hay que hacerse frente a toda la ley de transparencia, es si estas medidas pueden ser efectivas para combatir la corrupción. Si el miedo de esta eventual multa sí podrá disuadir a los funcionarios públicos de incurrir en actos de corrupción. Y en esa medida que la aparente función sancionatoria que se le impone a la responsabilidad patrimonial del agente estatal esté acompañada por una función preventiva que supuestamente es lo que busca la ley. Yo les adelanto mi, digamos, primera impresión. Usualmente se ha dicho que la responsabilidad civil es muy mala para prevenir daños, que ese no es su principal función. Algunos análisis empíricos hay que dicen que es muy difícil atribuirle éxito a la responsabilidad civil previniendo daños. Entonces podríamos preguntarnos si una responsabilidad patrimonial por actos de corrupción puede tener éxito previniendo actos de corrupción. Por mi lado, eso es. Si hay preguntas, estoy, digamos, abierto a escucharlas. Doctor Juan Felipe, muchas gracias por su conferencia, muy interesante, muy provocadora. Sin duda, evidencia las modificaciones legales y su, al menos, carácter impetuoso del legislador. A mí personalmente le transmito una que surge aquí en el chat. Me interesa hacerle la siguiente. Su merced plantea una tensión constitucional en relación con el artículo 59 de la ley y el artículo 90, pues superior. A mí me interesa preguntarle a su merced, pues, y es una pregunta estrictamente académica, digamos,
espero que esto no tenga ninguna consecuencia en un impedimento o algo así, es si hay buenos argumentos para defender la constitucionalidad de la norma. Sí, pues la ventaja es que argumentos siempre hay. Y yo creo que uno podría decir, lo primero es que el artículo 90 nos habla de daño antijurídico imputable al Estado. Esa parte no cambia, digamos, con estas normas. Y la parte que se refiere a la responsabilidad de los agentes estatales es el inciso segundo, de dolo culpa grave. Y por eso cuando yo decía que tendría uno que entender que para imponer esta multa se requiere dolo culpa grave, justamente veo yo, es la forma de armonizarla y de hacerla constitucional. De decir que sigue siendo respetuosa del inciso segundo de la Constitución. ¿Por qué? Porque ya, digamos que la Constitución sí nos permite perseguir la reparación de daños por agentes del Estado. El tema es que les da unas prerrogativas. Entonces tocaría introducirle estas prerrogativas, ya que si el inciso segundo permite superar la entidad del daño por vía de multa, pues la pregunta es si eso entra en el margen de configuración del legislador, que usualmente la Corte ha dicho que es amplio en temas de responsabilidad. Entonces ese sería otro argumento, doctor David, para decir que puede ser constitucional, que el margen de configuración Porque legislativa en términos de responsabilidad supuestamente es amplio. Entonces podría ser por ahí. de acuerdo, de acuerdo. Digamos que el debate es interesante y era inevitable hacerle esa pregunta. A mí me interesa transmitirle una que surge aquí en el chat, que es mucho más técnica, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se distingue la reparación directa contra el funcionario por hechos de corrupción de la acción de repetición? Pues justamente esa es la duda y es en lo que estamos. Yo creo que uno podría identificar, yo no sé si ya dejo de compartir la pantalla. Voy a volver a mostrar el artículo 90, en un segundo. Si ustedes observan el inciso segundo del artículo 90, que nos habla de la acción de repetición, el presupuesto de la acción de repetición es que el Estado sea condenado a reparar un daño. Y por cuenta de esa condena, el Estado quiere repetir, quiere intentar, digamos, que la gente le reembolse esa reparación. En este caso, por lo menos en el artículo 59, la víctima del daño es el mismo Estado. Entonces ahí estamos en un supuesto distinto a la acción de repetición. Porque en la acción de repetición la víctima fue un tercero que reclamó la reparación por parte del Estado y el Estado busca su repetición. En este caso no, en este caso es la víctima del Estado. En el artículo 61, sí es más, sí estamos en donde se parece mucho a la repetición, porque no es claro si la víctima es el Estado o no. Puede que la víctima sea el Estado, si el Estado es el demandante, pero si es un caso en el que un particular demanda al Estado y se advierte que el daño fue causado por un acto de corrupción, ese supuesto se va a parecer mucho al caso en el que el Estado llama en garantía a un agente con fines de repetición durante el proceso para que reintegre o reembolse la condena. Y entonces tocaría identificar, para dar respuesta, en el caso concreto, cuál es la fuente del daño que se alega como consecuencia del acto de corrupción. Y eso por un lado, y por otro lado, ¿quién es, digamos, el que sufrió el daño? ¿Lo sufrió el Estado o lo sufrió un particular y reclama su reparación por parte del Estado? Le diría eso. Le entiendo, difícil. Digamos que la modificación es importante, sustantiva, y a quienes no somos tan cercanos al derecho procesal administrativo nos interpela. Le transmito la última pregunta, doctor Juan Felipe. El demandado que ha sido condenado por los delitos enlistados como actos de corrupción puede desvirtuar esta circunstancia para no ser objeto de las sanciones de la Ley 2195 del 22. Pues esa pregunta es difícil digamos, por dos razones. La primera es, de pronto nos llevaría a una pregunta previa, pero que es importante tenerla en cuenta, y es si el juez para condenar en este acto de corrupción definido aquí, en el parágrafo primero, necesita una sentencia penal previa. La norma no lo sugiere, y tanto así que recuerden que cuando hablábamos de caducidad, decía que contaba desde la sentencia penal, o sea, es una opción,
o desde que la entidad conoció el acto de corrupción. O sea que pareciera dar la posibilidad de que haya estas sanciones sin necesidad de condena penal. Pero digamos que hubo condena penal. La pregunta es si el funcionario puede desvirtuarlo. Suena muy difícil. ¿Por qué? Porque el funcionario fue parte del proceso penal. Si el funcionario fue condenado por delitos dolosos, recordemos que la ley 906, en este momento se me pasa la norma, establece que la condena por delitos dolosos se extiende a la responsabilidad civil. Entonces, el dolo y la existencia del acto de corrupción tendría autoridad de cosa juzgada en procesos civiles o en este caso procesos contenciosos administrativos. Entonces el funcionario estaría en una situación muy complicada de desvirtuar su participación en el acto de corrupción. ¿Qué creo que sí podría pelear? ¿Qué creo? La entidad de la multa, por ejemplo, el daño, porque eso no se establece en el proceso penal, la graduación de la multa, el daño, el impacto que tuvo el acto de corrupción a la sociedad, que es lo otro que nos dice. Pero si uno aplica de manera estricta esa norma del Código de Procedimiento Penal, la sentencia que lo condena por un delito doloso tendría un efecto de cosa juzgada sobre su responsabilidad en procesos civiles. No sé si hay alguna otra duda. Sí, señor, llegó otra pregunta, aprovechando que tenemos unos minuticos más, se la transmito. Esta está difícil de formular. La acción de reparación directa contra servidores públicos o quienes desempeñen funciones públicas se constituyen en una especie de proceso disciplinario y fiscal a cargo de la jurisdicción. ¿No implicaría juzgar varias veces la misma conducta por distintas agencias estatales? Sí, es una buena pregunta y yo diría varias cosas. La primera es que ya en cierta medida pasa que la misma conducta es juzgada por varias entidades estatales. Una misma conducta puede dar lugar a una responsabilidad fiscal, a una responsabilidad disciplinaria, a la acción de repetición. Eso ya sucede. Supuestamente lo que se dice es que las implicaciones de cada proceso son distintas y que por eso, digamos, se respeta esa garantía del non bis in idem porque cada una tiene un marco de acción distinto. Lo segundo es que, no voy a volver a poner la presentación, pero si recuerdan cuando les hablé de uno de los parágrafos del artículo 59, dice que en el caso de la demanda contra el agente, se descontará las sumas por las que haya sido condenado en otros procesos fiscales, pues disciplinarios no debería, pero bueno, fiscales, disciplinarios u otros procesos judiciales. Entonces, en teoría, eso protegería esa doble juzgamiento de la que habla la pregunta. Sin embargo, haciendo esas dos salvedades, el hecho sí es que podría resultar juzgado de una manera muy similar a la que es juzgado en el proceso disciplinario o en el proceso penal, porque se le está imponiendo una multa. ¿Y cómo impongo yo una multa? Pues tengo que estudiar por lo menos su culpabilidad. Entonces sí parece haber una duplicación de funciones entre el juez de reparación directa y la autoridad disciplinaria, en este caso. Doctor Juan Felipe, muchas gracias. El debate constitucional es inevitable evocarlo, entonces va a estar muy bueno. Veremos qué pasa, qué dice la Corte. Doctor Juan Felipe Bonivento Martínez, muchas gracias, pues quien desde su experiencia y de su trayectoria pues, profesional ha disertado sobre las modificaciones al medio de control de reparación directa y la prevalencia del principio de reparación integral, o su modificación, cuando se han generado daños a los afectados por actos de corrupción. Lo anterior pues guarda total sinergia con lo establecido en la Ley 2195 en cuanto a la búsqueda y la prevención de los actos de corrupción, su eliminación y la articulación de la interinstitucionalidad y la recuperación del patrimonio público. Asimismo, pues muchas gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta conferencia. Como siempre, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias.